Discurso del apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso, Hechos 20, 17 al 38. Habiendo concluido su tercer viaje, el apóstol Pablo decidió ir a Jerusalén y navegando hacia el sur llegó a Mileto. El buque de Pablo estuvo anclado en el puerto de Mileto al menos por 3 o 4 días, y él se aprovechó de la demora para satisfacer siquiera en parte su deseo de comunicarse una vez más con los hermanos de Éfeso. Y enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. La distancia era como 40 kilómetros. Pablo les da un repaso de sus labores a los ancianos de Éfeso. En la entrevista que ahora Pablo celebra con estos ancianos, comienza su alocución a ellos con un breve repaso de sus labores en su ciudad. Y cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo desde el primer día que entré en Asia he estado con vosotros por todo el tiempo, siempre sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y tentaciones que me han venido por las acechanzas de los judíos. Como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles arrepentimiento con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo, al dirigirse a los paganos de Atenas, les presentó al verdadero Dios, luego los llamó a arrepentirse de su idolatría que deshonraba a Dios y por fin los introdujo a conocer a Cristo resucitado. Capítulo 17, 29 al 31 de Hechos. Después de repasar brevemente sus labores en Éfeso, Pablo les habla de su propio porvenir. El apóstol Pablo habla de su propio porvenir y revela a los ancianos la razón de la tristeza que en este viaje había ensombrecido su espíritu. Y ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Más que del Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, por quien he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. En las observaciones finales de esta parte del discurso, versículos 26 y 27, Pablo recurre a su fidelidad en declararles todo lo que les era útil, y esto lo presenta como prueba de estar libre de la sangre de todos. Yo soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Ya habiendo hablado de su propio pasado y de su futuro, el apóstol luego habla del futuro de los ancianos presentes y de su iglesia, y les pone por delante su propio ejemplo para que lo imiten. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificar y daros heredad con todos los santificados. La plata o el oro o el vestido de nadie he codiciado, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presentes las palabras del Señor Jesús, el cual dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir.
Pablo llama obispos a los que Lucas llama ancianos. Les recuerda que por el Espíritu Santo son sobreveedores del rebaño. Les exhorta a que miren por sí mismos, por el rebaño, y que sean pastores para apacentar la iglesia. Les advierte que la iglesia fue comprada por la sangre de Cristo, que vendrían lobos rapaces y que de entre ellos mismos se levantarían facciosos, que recordaran cómo le había hecho él en tales casos cuando estuvo con ellos, que cuidaran de los pobres, que trabajen con sus manos para sobrellevar a los enfermos. Oración de Pablo y despedida de los ancianos de Éfeso. Y como hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran lloro de todos, y echándose en el cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no habrían de ver más su rostro, y le acompañaron al navío. Las lágrimas femeniles y de los niños suelen ser someras, pero cuando hombres maduros como estos, con cabeza cana, que se han endurecido a soportar por años el peligro y sufrimiento, se ve que lloran como niños y que se echan al cuello uno de otro, no se puede dudar de lo hondo de su pena. En esta despedida se vieron la lobreguez del futuro incierto y las aflicciones indefinidas que con seguridad le esperaban. Ya 12 meses antes de esto, había narrado un catálogo de padecimientos más abundantes que los que a cualquier otro hombre le hubieran tocado en suerte, con frecuencia en la cárcel, y más seguido a borde de la tumba. De los judíos había recibido 5 ocasiones 40 azotes menos uno, y 3 veces había sido azotado con varas. Una vez fue apedreado y tirado al suelo por muerto. 3 naufragios había sufrido y pasado un día y una noche en las aguas de lo profundo. En muchos viajes se había visto en peligros de ríos, de ladrones, de sus connacionales, de gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos. Había soportado el hambre y la sed y sufrido el frío con ropa insuficiente. Todo esto había sobrellevado y aún sobrellevaba lo que poco menos dolor le causaba, el cuidado de todas las iglesias. Segunda de Corintios 11, 21 al 28. Simultáneo a esto tenía un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que le abofeteaba, tan irritante y humillador que 3 veces rogó al Señor se lo quitara. Se había visto orillado a escribir a los hermanos en Galacia: de aquí en adelante nadie me sea molesto, porque traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Gálatas 6:17. Al partir, los ancianos efesios de la compañía de este hombre bien hacían en llorar y quedarse callados en la playa hasta ver desaparecer en la distancia las velas de su barco, antes de retornar a la soledad de sus faenas y a los peligros que sabían habrían de encontrar ahora sin la fuerza ni el consejo de su gran maestro. Ya no podemos regresar el tiempo para ver a los ancianos de Éfeso, ni de escuchar sus tristes lamentos. Solo nos queda imaginarnos mirar al bajel que se alejaba y ser testigos del cautiverio y las aflicciones que le esperaban a su insigne pasajero, el apóstol Pablo.